esta su casa, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde tendremos el honor de recibir al doctor Eloy García López como miembro correspondiente extranjero. Entonces, señor secretario, sírvase de leer el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia, sesión solemne del día 29 de octubre de 2019. Orden del día. 1. Verificación del quórum. 2. Himno Nacional de la República de Colombia. 3. Lectura del acta correspondiente a la sesión solemne del día 26 de septiembre de 2019. 4. Disertación del doctor Eloy García López sobre regiones administrativas y de planificación y regiones entidades territoriales, perspectivas de la autonomía fiscal y fuentes de financiación territorial en Colombia. 5. Toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignias. 6. Vino de honor. Leído el orden del día, señor presidente. ¿Aprueban el orden del día, señor secretario? 1. Verificación del quórum. Informo al señor presidente que existe quórum suficiente para deliberar y decidir. 4. Disertación del doctor Eloy García López sobre regiones administrativas y de planificación y regiones, entidades territoriales, perspectivas de la autonomía fiscal y fuentes de financiación territorial en Colombia. Ante todo, mis palabras tienen que ir a agradecer en la persona del presidente de esta corporación, el doctor Fernando Sarmiento, la acogida que me da. Me concede un inmenso honor en uno de los días más felices de mi vida y quiero en él simbolizar ese agradecimiento y ese reconocimiento que llevaré el resto de los días que me queden de vida conmigo. Hoy, por muchas razones que haré públicas, es un momento para mí cumbre en mi vida pública. Ese agradecimiento tengo que hacerlo extensivo también a los académicos que especialmente me han promovido. Y quiero agradecérselo a mi gran amigo, el doctor Carlos Ariel Sánchez, acompañado de su esposa Marlene y de su hijo. Quiero agradecérselo también al doctor Alejandro Venegas, mi gran amigo, acompañado de su esposa Gemma. Y quiero agradecerlo también al doctor Fernando Carrillo, que sé que está llegando como académico, y quiero agradecérselo también al doctor Consuelo Sarria, a quien tanto debo y a quien tanto admiro. Ese agradecimiento no puede venir menos que acompañado de un reconocimiento como acto de deferencia a las grandes autoridades que me hacen un honor inmerecido que me acompañen. Además del procurador, el registrador, que me honra con su presencia, el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, el gobernador de Santander, acompañado de su bellísima esposa Priscila, y mi gran amigo, tan admirado, el doctor Rodrigo Noguera, con su esposa Zaira, tan amiga de mi propia esposa, que la representa de alguna forma aquí. Sí, quiero hacer el agradecimiento extensivo a todos ustedes, y la verdad es que si me detuvieran todos y cada uno de ustedes a los que les tengo que agradecer, reconociendo lo que les debo, no podría terminar mi intervención, no porque no hubiera tiempo, sino porque la emoción me embargaría. Gracias de corazón por su presencia aquí, gracias por haberme ayudado y gracias por haber podido acompañarme hasta este momento. Les digo que hoy es un día especialmente grato para mí porque en la mañana de hoy, gracias también a la gentileza de algunos de los aquí presentes, que no quiero citar por su amabilidad, el presidente de la República me ha concedido el honor de ser ciudadano colombiano. Con lo cual, empiezo un acto un poco paradójicamente. Me acojo como académico extranjero, siendo también un súbdito fiel de la bandera colombiana. Y para mí comprenderán ustedes que es un día importante en mi vida. Si echo de menos algo es a mi esposa, a la que la recuerdo, y agradezco a todos ustedes también el cariño que les llevo. Pero ese acto que hoy me acoge aquí es un acto para reflexionar que había diseñado quizás de otra manera, por eso voy a hacerlo de viva voz, porque prefiero intervenir con el sentimiento antes que hacerlo solamente con la razón. Mi intervención estará presidida por dos ideas, el sentimiento y por la razón. Y voy a improvisar también un poco sobre lo que había previsto inicialmente, porque creo que la circunstancia lo merece y la circunstancia, me perdonarán ustedes, lo justifica. Sobre la base de la idea central, yo vengo de otro hemisferio.
pero también soy español porque me gusta, soy español siendo colombiano, porque de alguna forma creo que el lenguaje que ustedes cultivan también recoge con precisión los conceptos y recoge con precisión las ideas. Y las Cortes de Cádiz hicieron una constitución que era para los dos hemisferios y que precisamente se refería a eso, españoles de ambos hemisferios. Pues bien, viniendo desde otro hemisferio, me encuentro aquí con ustedes y sin dejar de ser español soy colombiano. Y como tal quiero reflexionar sobre uno de los temas, creo que claves del presente, del pasado y del futuro colombiano. He querido reflexionar como español, pero español de los dos hemisferios, del hemisferio norte y del hemisferio sur, recogiendo la idea de las Cortes de Cádiz, que es una corte de todos los que hablamos la lengua de Cervantes. A veces en España, en la península, creemos que España es nuestra, pero no nos damos cuenta que ustedes son incluso más españoles que nosotros. Y por eso tener dos nacionalidades me permite ser más hispano y tener más nacionalidad hispana, la nacionalidad de Cervantes, con una propia lengua. Pero les decía que quiero escoger como tema un tema que me parece candente, y ahora les diré por qué, el Estado regional. Y no puedo glosar todo lo que es el Estado regional, pero sí que me acojo a un término propio de un sabio. Este sabio era Nicolás Gómez Dávila, que en un libro extraordinario traducido a todas las lenguas, que Junger dio a conocer en la propia Alemania, acuñaba el término de escolio. Escolio quiere decir glosa, quiere decir anotación y quiere decir reflexión sobre un texto. Yo voy a hacer una reflexión sobre una ley que tiene una fecha y que tiene una data. La ley 1962 de 28 de junio de 2019, pero realmente la voy a hacer sobre la ley Verano, porque esa ley tiene un nombre que es la de Eduardo Verano, que me hace el gran honor de estar aquí presente. 6 escolios quiero introducir, y quiero introducir 6 escolios, 6 glosas, 6 reflexiones sobre algo que creo que es fundamental, porque como constitucionalista, como doctor en Derecho, como hombre del derecho público, vengo a reflexionar sobre el derecho público de la política. La política, señores, es el arte del movimiento, el arte del cambio, el arte de gobernar en un mundo incierto. Yo he vivido en España y también en Colombia en un mundo complicado que gracias a la divina providencia se va asentando, aunque creo que en el horizonte, como en todas partes, hay dudas y hay problemas. Recuerdo mis primeros días llegado aquí de mano del doctor Carlos Ariel como un discípulo del profesor Lombardi, y recuerdo especialmente Tunja y a la doctora Sarria cuando hablábamos de los problemas del país. Y recuerdo que algunas de las cosas que hablé con la doctora Sarria las he vuelto a hablar en el día de ayer con mi gran amigo al que tanto debo, el doctor Rodrigo Noguera, que en su día me concedió el honor de poder dirigir el doctorado de la Universidad Sergio Arboleda, que tanto, porque aquí hay algunos doctores por ella, tanto me ha aportado. He sido yo quien ha recibido de ti, Rodrigo, mucho, y te deberé siempre mucho. Muchas gracias. Sobre la base de eso creo que la política es un mundo en movimiento y un mundo que siempre es como un mar, amenaza siempre con tormentas y con tempestades. No es casual que Platón especialmente, pero también Aristóteles, utilizaran el símil del mar, de los naufragios y de la navegación para referirse a la política. Ellos decían, especialmente Platón, que gobernar es utilizar un timón, utilizaban las palabras. Yo estoy haciendo un pequeño resumen que son propias del lenguaje nuestro. Saben ustedes que la palabra gobernar viene del latín gubernaculum, y gubernaculum es lo que los griegos llaman timón. En una nave, para que la nave no desfonde, para que la nave no embarque, y cuando el mar está bravío se necesita un capitán y un timón, y ese timón hay que dirigirlo con mano recia para que la estabilidad permita una navegación correcta. Pues creo que justamente el Estado regional al que se aproxima Colombia es ese timón que permite gobernar en medio de un mundo incierto y de un país, porque no puede evitarse, con problemas y con dificultades como cualquier otro. En el mundo incierto en el que vivimos, que cada vez es más incierto, Colombia, aunque a veces no lo parezca desde aquí, se hace más cierta, porque Colombia, en los años que me separan de los 30 o 35 años que vine por primera vez a este santo país, se ha convertido de ser un país pequeño y poco conocido en ser la admiración del mundo.
y aquellos que han representado diplomáticamente este país lo saben. Colombia es el país de moda en el mundo, porque todos admiramos lo que ha hecho y lo que ha construido, cómo se ha sabido construir desde un timón recio una patria que ustedes me dan, en la que me dan, gracias a Dios, participación en el día. Y sobre la base de esa idea quiero hacer 6 escorios, 6 glosas sobre la ley que me permiten que cite por su nombre de su autor, la ley Vera. ¿Qué aporta la ley Vera? Creo que muchas cosas, pero tratando de reducirlo a principios básicos, creo que hay 6 escorios sobre los que debatir. El primero de ellos es la razón de ser, la ontología, la razón existencial de esta ley. La ley tiene una razón de ser basada en una realidad. Es importante ese dato, porque no se trata, las regiones en Colombia, señores, no son un artificio, sino que son un producto de la naturaleza, una realidad natural. Ya sé que estos términos son discutibles, pero el elemento comparativo es muy importante para entender las cosas. Ni siquiera los Estados Unidos tienen una realidad histórica que les permita diferenciar las regiones. Colombia sí que la tiene. Ustedes muchos conocen mejor que yo los Estados Unidos y saben que prácticamente todos los estados son iguales, que uno no sabe diferenciar si está en una capital del norte, del sur y del este. Salvo alguna excepción, el estado que compone la Unión Americana es igual que otro estado. Eso es un artificio. En Colombia no sucede así. En Colombia hay una diferencia, una identidad colombiana, pero esa identidad colombiana está construida por las diferentes identidades. Y eso es algo muy importante, porque da sustancia, porque permite que esa sustancia se convierta en una realidad jurídica y constitucional no artificial. Y eso es fundamental, porque no se inventan las regiones, sino que se da cobertura jurídica a algo que estaba de alguna forma tapado. Creo que la ley aporta algo fundamental y que va a aportar desde esa realidad natural un dato que Friedrich, el gran tratadista de la Universidad de Harvard, seguido por autores tan importantes como Antonio Laperno, el gran maestro presidente de la Corte Constitucional italiana, consideraron el gran aporte de la distribución territorial del poder, que es la flexibilidad. Es un concepto de la economía, pero flexibilidad es lo contrario que la rigidez. La flexibilidad permite que navegando el barco combata mejor las tempestades y que de alguna forma al moverse mantenga la unidad y la estabilidad. Lo que es flexible tiene más garantías de futuro porque integra mejor. Esa idea de Smen en su disputa con Kelsen creo que está perfectamente recogida. El Estado regional colombiano, y sería mi gran aportación, mi primera gran reflexión sobre las aportaciones que hace esta ley, integra históricamente algo que es y le da fuerza jurídica. Tiene razón objetiva, no es un artificio, no es un invento de la ciencia, es el reconocimiento de algo que la historia ha hecho. Y ustedes que conocen el país mejor que yo lo saben. Las diferencias existen, pero también existe una entidad integrada que es Colombia. Esa sería la primera parte. Segundo, yo creo que la ley aporta también una distinción que en el artículo 306 y 307 de la Constitución está claro, pero requiere de matices. Estoy refiriéndome sobre todo a la conceptualización. Una cosa son las regiones administrativas de planificación y otra cosa son las regiones entidades territoriales. Pero no solamente lo son nominalmente, lo son en el fondo, en la lógica, en los principios que las inspiran. ¿Por qué? Porque las regiones administrativas reconocen un solo centro, reconocen una descentralización, pero responden al principio de la autoridad y de la jerarquía de un Estado que sigue manteniendo su supremacía jerárquica. ¿Por qué? Porque el Estado, al modelo francés, o siguiendo el modelo francés, es único. Las relaciones entre esas regiones son relaciones en base a convenios. Mientras que el desarrollo del artículo 307 que efectúa la ley hay parte de otro concepto, y ese otro concepto es el concepto de la región entidad territorial, que consiste fundamentalmente en un ente político. Aparece lo que alguien ha llamado un Estado policéntrico, no unicéntrico,
Un Estado donde hay una legitimidad, y la Constitución colombiana lo dice claramente, una legitimidad que arranca de la democracia. Las leyes orgánicas que desarrollen las regiones de entidad territorial tienen que pasar por un referéndum. Y eso les da una fuerza enorme. ¿Por qué? Porque va a generar una participación muy importante que incluso va a permitir superar obstáculos jurídicos e imperfecciones técnicas que una ley hecha sobre consensos siempre necesariamente tiene. Con lo cual, la ley abre camino para algo muy importante. Su propia lógica política va a permitir que el desarrollo constitucional de la norma vaya más allá de lo que el derecho ha previsto. Eso es algo fundamental y es una enseñanza que todos los que nos dedicamos al derecho público y hemos leído a Jelinek la sabemos. El derecho no solamente es lo normativo, sino también lo fáctico. Facto y norma integran la Constitución y esa Constitución colombiana ha sido desarrollada coherentemente después de muchos años. Esa sería mi segunda cosa, mi segundo escollo. Voy al tercero. El tercero establece un principio dispositivo y voluntario aparente. Y digo un principio dispositivo y voluntario aparente porque con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, no sabemos si estamos ante un Estado con regiones o un Estado regional. ¿Se va a constituir todo el territorio colombiano en regiones? ¿Va a haber determinadas regiones que van a tener esa característica, regiones de entidad territorial, y otras no? Yo les anticipo que este es un debate que se ha planteado ya en Europa, es un debate que se planteó en Italia, es un debate que se planteó en España, y el profesor García de Enterría tuvo participación activa al respecto. En ese debate es importante tener en cuenta que la generalización del proceso se impone. ¿Por qué? Porque hay un efecto contagio. ¿Y eso qué va a significar? Pues que al final se tardará más o menos, yo creo que menos que más, y el Estado regional será una realidad, no un Estado con regiones. Y eso va a comportar un cambio extraordinario. Creo que incluso las elecciones que tuvieron recientemente en el ámbito tanto municipal como departamental van a propiciar justamente la búsqueda de equilibrios de poder para contrapesar determinados resultados que van a llevar como consecuencia el Estado regional. Y les hablo desde el conocimiento de la experiencia italiana. En la experiencia italiana tardaron años en poner en marcha las regiones. Solamente se constituyeron los estatutos especiales, pero al final se hizo precisamente para equilibrar la estructura interna del país. Tercer dato, entonces, tercera afirmación, tercer escollo. Colombia va a ser, antes que tarde, un Estado regional. Incluso yo creo que los plazos previstos por la Constitución van a quedar de alguna manera, por la Constitución, por la ley, van a quedar de alguna forma relativamente cortos, porque la dinámica política va a superar la dinámica jurídica. Y lo veremos muy pronto, y hago un vaticinio que no es tan propio de un jurista como de un amante del país y de la política, y un convencido de que el Estado regional va a aportar estabilidad a Colombia. Cuarto escollo, cuarta reflexión, cuarta cosa. El contenido de esta norma, de esta. Y ese contenido pasa por afirmar algo que a veces se tarda en entender, pero que es fundamental para comprender cuál es la realidad entre la que ustedes se encuentran. Un gran político hispano dijo en alguna ocasión que las regiones también son el Estado y el Estado también son las regiones. El Estado forma parte de las regiones, pero las regiones construyen el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que evitar las dicotomías, hay que integrar el Estado en las regiones y hacer las regiones elementos estructurales del Estado. Y creo que en eso va a ser fundamental el desarrollo normativo que viene después. Hay tres cuestiones
a tener muy en cuenta, en las cuales hay que ser generoso, estudioso y también aprender lo malo de algunas experiencias foráneas. Porque fuera no todo es bueno, fuera hay muchas cosas malas y hay que evitar incorporarlas. Por eso tiene sentido el derecho consular, porque muchas veces nos permite evitar escarmentar en cabeza ajena de nuestros propios éxitos, perdón, de los fracasos ajenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tres grandes aspectos a tener en cuenta. Primero, el primer aspecto a tener en cuenta es el principio de subsidiariedad relacionado con las competencias. La prestación de competencias, la prestación de actividades, la realización de tareas que se encargan las regiones tienen que tener como principio la cercanía del administrado, la cercanía del ciudadano, la cercanía del que recibe la prestación. Y eso significa potenciar la administración regional y potenciar la prestación de la administración que está más cerca, más especializada y que tiene un conocimiento más concreto del problema que afronta. Ese principio de subsidiariedad significa que la intervención del Estado solamente se hace en defecto de la capacidad de la región. Y esta es una cuestión de principios, pero como principio desarrolla toda una lógica que luego tiene grandes efectos y grandes conclusiones y que sirve para entender los problemas de interpretación constitucional que sin duda se van a plantear. En segundo lugar, hay otro principio que hay que también tener muy presente, el principio de suficiencia financiera. ¿Qué significa el principio de suficiencia financiera? Significa fundamentalmente que la transferencia que habrá de competencias y atribuciones en favor de las regiones, estableciendo los mecanismos de colaboración, tiene que tener también como acompañante la traslación de recursos financieros que permitan la realización de esas actividades. Es decir, no cabe aquí regateos y no cabe hacer un planteamiento en el cual los servicios que tienen que prestar las regiones, por el hecho de que sean asumidas por ellas, se deterioren. Al contrario, hay que ir a lo. Y eso requiere estudios importantes y cálculos que sean generosos. Porque aquí se entiende esa idea de que las regiones también son Estado y son parte del Estado. Tercer principio, relacionado justamente con el contenido. Ese principio hace referencia a una idea que es cara a un gran autor norteamericano que ha estudiado mucho estas cosas, la idea de el ejercicio compartido del poder. No se pueden crear compartimentos estancos. Las regiones son parte del Estado y tienen que colaborar con el Estado, pero el Estado también tiene que colaborar con las regiones. Hay que crear mecanismos de colaboración, hay que crear instancias de coparticipación de la gestión. El ejercicio del poder tiene que ser compartido y ese acto de compartir es la clave para que funcione justamente un Estado regional. Es el principio de la cooperación y el principio de lealtad, la Bundestreue, que tan importante es en el derecho alemán. Sobre la base de esos tres principios, la lealtad a la Constitución, que también es la lealtad a las regiones, la suficiencia financiera y la prestación del servicio por aquel que está más cercano y que lo puede hacer mejor en menos costes, tendrá que articularse una legislación que urge empezar a estudiar y a preparar, porque la tarea es ardua y la paga será escasa, pero hay que hacerla, porque ese es el futuro de la estabilidad. Pero esto tiene una gran importancia también, y voy al quinto escolio, voy a la quinta glosia, porque es obvio, es evidente que Colombia necesita reformas. Colombia necesita reformas no para integrar a las tierras, que eso lo va a hacer el Estado regional, sino para integrar a las personas. Es necesario que en Colombia se produzca una importante reforma de un Estado
que tiene un diseño todavía francés, en muchos casos, que nace de la Revolución Francesa. La doctora Liliana Estupiñán ha estudiado este tema y les ha dicho más de lo que yo puedo enseñar aquí, porque sabe mucho más que yo de esto. Pero, de alguna forma, ese diseño no es propio del siglo XXI, es un diseño de otra época, que ni siquiera la propia Francia mantiene. Me lleno de estupefacción en ocasiones cuando llego aquí y veo que lo que los franceses han corregido, ustedes todavía lo mantienen por inercia. Y la inercia es la falta de razones, es mantener las cosas sin ver su forma. Es necesaria una reforma del Estado muy profunda, de la administración, que tiene que adecuarse. Pero piensen ustedes que es necesaria también una reforma política importante, porque el Senado, tal y como está concebido, no tiene en cuenta el fenómeno regional. Sé que la ley en su momento, que tenía ciertas dudas sobre este tema, pero en el momento que haya un Estado regional, el Senado no va a poder seguir duplicando a la Cámara de Representantes. Y esa es una tarea importante, y es una tarea clave, igual que hay que reformar la Corte Constitucional también, al menos para asumir una nueva competencia al respecto. Hay que crear nuevas instituciones, pero esa creación de nuevas instituciones, porque lo va a imponer, y por eso es importante la aparición de las regiones, es un magnífico pretexto para reformar el Estado del siglo XXI. A través de la reforma que va a provocar las regiones, es posible reformar el conjunto del Estado colombiano que conocen ustedes, sin heridas, sin traumas, sin enemigos, sin adversarios. Y eso es fundamental porque, y voy al sexto escollo y me apresuro a terminar, por algo fundamental, porque en el siglo XXI, y esta para mí es la mayor aportación que pueden hacer las regiones, vivimos una enorme crisis de legitimidad. Vivimos una crisis en la cual se empieza a cuestionar todo, se empieza a discutir todo. Se habla del populismo, y creo que es una expresión correcta, pero más allá del populismo, lo que hay es una protesta anárquica, generalizada, que no sabemos hacia dónde va, ni sobre todo hacia dónde nos conduce. En medio de un mundo que empieza a generar tormentas, se plantean siempre problemas dentro del marco nacional, dentro de esa patria que desde hoy comparto con ustedes. Y por eso es necesario un timón, por eso es necesario un gobernador, porque el Estado regional puede hacer algo fundamental, puede asumir también el Estado social, la prestación de servicios y lo que el gran Ernest Forster llamaba la procura existencial, la Daseinsvorsorge. El problema que hemos tenido todos para llegar aquí ha sido la movilidad. El problema que hay en determinadas partes del territorio es el agua. El problema que tienen todos es la sanidad. Todos esos servicios públicos hay que prestarlos, siguiendo los principios anteriores, desde las regiones, con fondos nacionales, pero esos principios son la contestación a la demagogia y de aquellos que confunden el sentimiento con la razón, pretenden destruir más que construir. En el fondo, señores, estamos ante una situación complicada que nos obliga a recordar un libro que es todavía fuente de sabiduría para todos, que es, no soy yo el primero en referirme a ello, sigo el ejemplo de un gran jurista insobornable que se llamaba Hans Kelsen, que acude a la Biblia para explicar lo que es la democracia. Saben ustedes que Kelsen define en la Biblia qué es la democracia sobre el juicio de Jesús. Yo no voy a hacer eso, pero sí voy a recordarles simplemente que también hubo un momento en que en Jesús, antes de cumplir, según nos enseña el Evangelio de San Marcos, con su obligación divina, fue tentado por el diablo. Y la tercera de las tentaciones, el diablo lo subió a un monte y le enseñó el mundo. Y le dijo, ahí lo tienes, pero todo es tuyo si me adoras. La apariencia antes que la realidad, la forma antes que la esencia. Saben ustedes que Cristo le contestó, aparta de mí la tentación, Satanás, está escrito, solo al Señor adorarás y solo al Señor servirás. Vivimos en un mundo en que lo virtual
como dice Igor Fortuldor en un libro que sacará próximamente en la editorial Tenes, un libro novedad, prácticamente también en Alemania, vivimos en un mundo en que lo virtual nos presenta como real lo que no lo es. Los sentidos nos presentan como posible lo que es imposible y destruyen a través de las apariencias las verdaderas esencias. Ante ese mundo solamente hay una opción, la opción de contestar con un timón fuerte, y ese timón fuerte es ayudar a los hombres a que vivan mejor, ayudar a los hombres a que encuentren un camino que el Estado regional creo que puede proporcionar a todos. Y sobre la base de eso he venido aquí a darles las gracias, a decirles que me siento como partícipe de ustedes, que en ese barco en el que están ustedes subidos, yo también subo, y permítanme que rompa con el protocolo, rompa con la tradición y en un acto académico haga un grito político y diga: ¡Viva Colombia! ¡Viva la patria colombiana! Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, señor secretario, por favor. Sigue la respuesta del doctor Carlos Ariel Sánchez. Señor presidente, más miembros de la mesa directiva, señor procurador general de la Nación, señor registrador nacional del Estado Civil, señor rector de la Universidad Sergio Moreda y demás directivos, señor gobernador del Departamento del Atlántico y del Departamento de Santander, pues colegas profesores de la universidad, señores y señores. Bueno, la verdad que el enfoque de esta respuesta tiene que ver con lo que yo considero que ha sido desde el año 1885, 1886, o sea, el fin de los Estados Unidos de Colombia hasta hoy, el eje de la construcción de un Estado centralista y cómo desde la Constitución del 91, pero con unos antecedentes legales bien importantes, sobre todo en materia fiscal, se ha ido construyendo una nueva forma de Estado, lentamente. ¿Por qué razón? Si nosotros recordamos un poco, lo primero que sucedió al final de los Estados Unidos de Colombia es, diríamos así, un proceso de expropiación de rentas de origen territorial. O sea, durante esos años, y precisamente supongo que para financiar las distintas guerras civiles que hubo entre 1885 y el fin de la guerra de los 1000 días, pues esa financiación se tenía que hacer con rentas que eran de los estados y rentas incluso que eran de los municipios. Tan significativo fue el tema que precisamente, diríamos, parte del proceso de pacificación del país después de la guerra de los 1000 días supuso que el general Reyes y después el Congreso, cuando expidió el acto legislativo número 2 de 1910, pues decidió devolver una serie de rentas que habían sido expropiadas, y además de devolver esta serie de rentas, pues dejar un artículo que todavía subsiste con la forma del artículo 294 de la Constitución, que señala que los bienes y rentas de los departamentos son de su propiedad y merecen o reciben la misma protección de la propiedad privada. O sea que a uno no se le debe olvidar que el eje sobre el que se ha construido, digamos, toda la organización territorial colombiana es el reconocimiento de que tienen unas rentas y unos bienes propios. Ya se avanzó en el siglo XX, ya diríamos como en los últimos, casi que en el último cuarto del siglo XX, todavía sin constituyente de 1991, y pues ya dentro
diría uno, la concepción de reestructurar el Estado para hacerlo más delgado, y para hacer más delgado el Estado, entonces vamos a disponer de unos recursos para que los departamentos y los municipios sean más fuertes, y estos departamentos y estos municipios que van a ser más fuertes se hagan cargo de una serie de servicios y una serie de funciones, sea desde el punto de vista operativo como un municipio, desde el punto de vista de la planeación como son los departamentos, pero empieza a surgir una nueva concepción del Estado. Seguramente, y bueno, el doctor Verano, que fue constituyente, debe haber sido testigo, indudablemente siempre, diría uno, en el inconsciente o en el consciente colectivo de buena parte del territorio nacional, que es origen, como destacaba el profesor Eloy García, de unas regiones de origen, ¿cómo se dirá?, como soportadas o expresadas de manera geográfica. Así hayamos hecho grandes inversiones en vías, en infraestructura, pues cada rato se cae y vuelven las regiones como lo que han sido siempre, ¿no?, aisladas. Eso es como la suerte territorial, y esa suerte territorial explica la supervivencia de la idea de regiones. Y siempre digamos que la búsqueda de recursos para las regiones ha estado detrás de eso. Hace poco más de 100 años, yo leía el año pasado, celebraban los 100 años de la Liga Costeña. ¿Y qué reclamaba la Liga Costeña? Pues que la indemnización que dio los Estados Unidos, los 25 millones de dólares, pues dejaron algo para la costa. No sé qué tanto dejaron, pero por eso hicieron fueron ferrocarriles hacia el interior, pues poder comunicar el interior con la costa. A lo que voy es que entonces todo este tema fiscal de descentralización y de una nueva concepción del Estado empezó a emerger y se hizo importante antes de la Constitución de 1991, y lo que estaba tratando de decir un poco es que la Constitución de 1991 seguramente muchos constituyentes recordaron que aquí hubo un Estado federal y que sus departamentos hacían parte de grandes estados que eran los que constituían el Estado federal, pero que de otra parte pues se llevaba una tradición de más de 100 años de centralismo, y también, como destacaba el doctor Eloy García, centralismo, digamos, de origen francés. El profesor Vidal Perdomo escribió un artículo, creo que en la revista del Rosario en el año 2001, sobre los estados regionales, y él destacaba con bastante claridad dos clases de estados regionales y dos clases de financiación del estado regional. Los franceses financian sus regiones básicamente con contratos o convenios de cofinanciación. Es decir, si ustedes hacen esto, nosotros aportamos esto. Es un poco ad hoc, y esa es la concepción francesa. En otros países, pues, digamos en España, por lo menos yo que estudié en Navarra, allá tenían bienes y rentas propias desde yo no sé qué época. Prácticamente desde mucho antes incluso de los reyes católicos, y por eso tenían fueros que hasta los reyes católicos tuvieron que jurar y respetar. Eso quiere decir que en otras partes vienen tradiciones de rentas y de independencia, incluso fiscal y tributaria, muy rico. Eso explica un Estado regional como el europeo, lo mismo que el de Italia, ¿no?, que además es el resultado pues, de toda la suerte histórica de un país que ha tenido distintos gobiernos y distintos estados en partes del territorio, porque prácticamente fue el último estado-nación que se constituyó en Europa. De manera que el modelo francés es fácil de entender, el modelo español, el modelo italiano es un poco más difícil, porque todos surgen de unas raíces históricas muy profundas y de unos acontecimientos que han tenido mucho impacto. Y nosotros, digamos así, pues hemos adoptado como nuestro propio camino. Y claro, aquí nos vamos a ver, hay una serie de conceptos que están en la Constitución y cuyo contenido en la práctica lo llenan son las leyes. Si usted dice regiones
y las regiones se deben constituir por ley, quiere decir que lo que será una región será lo que diga la ley. Y así sucesivamente. Los recursos son los que asigne la ley. Los impuestos, los tributos. La ley crea los elementos fundamentales del tributo, el derecho grabable, pero los demás elementos, de pronto la tasa, la periodicidad, se lo dejan a las entidades territoriales. Lo que estamos señalando un poco es que la idea de las regiones en Colombia es una idea que está en construcción y permanentemente en construcción, porque claro, la historia sabía que aquí hubo estados, que los estados tenían provincias, y esos estados y esas provincias pues están ahí en la Constitución, pero tienen vacíos, e incluso las reformas constitucionales han digamos, desconceptualizado muchos temas. Ejemplo, en la versión original de la Constitución de 1991 traía que el Consejo Nacional Electoral podría crear circunscripciones electorales en las provincias. En la antigua idea de que las provincias fueran circunscripciones electorales como son en otros países de América. Las provincias son las propias circunscripciones. Aquí tenemos son los departamentos, al interior de los departamentos provincias. Pues la primera reforma de la Constitución de 1991 y 1993, pues digamos así, derogó ese artículo y suprimió esa posibilidad de darle vida a las provincias. Eso estamos diciendo como de qué se depende aquí y de qué fuerza tiene. Por eso creo que el doctor Verano, que ha sido gran promotor de este tema, claro, después de N años de estar buscando una ley de ordenamiento territorial, no fue posible la ley de ordenamiento territorial hasta que una consulta que él organizó en el año 2010, pues era una consulta pedagógica, de esas que no tienen efectos jurídicos, pero es que las consultas de los plebiscitos, de los referendos, yo creo que a veces el menos importante es el efecto jurídico. La gente ni entiende qué es lo que jurídicamente ha pasado. Lo que sí entiende son los hechos políticos, y es un hecho político de esa consulta pedagógica para la región Caribe que permitió el impulso en el sentido de una ley de ordenamiento que permitiera crear unas regiones como lo ordenaba la Constitución, y que ya han pasado del año 1991 al 2011, pasaron 20 años, y ese artículo, bueno, por lo menos ese no fue derogado, pero quedó y empezaron a adquirir vida. Ahora el tema es cómo adquieren vida, porque mi tesis es que las palabras en toda esa materia regional, salvo las que tienen que ver con temas fiscales, son bastante vacías. O sea, si no viene la ley y les da vida y les da forma, seguramente no se va a avanzar en esa materia. Entonces, claro, indudablemente, de lo más importante que trae la ley 1454 es precisamente la posibilidad de que haya regiones, y son regiones administrativas y de planificación, y en todo caso se van construyendo, diríamos, paulatinamente, porque todos esos procesos tienen que ser desiguales, porque no todo el mundo tiene el mismo interés de constituir regiones, ni tampoco están interesados en construirla. De pronto algunos gobernadores que dirán es que vamos a quedar con más debilidad en nuestras facultades, que es lo mismo cuando se crean asociaciones de municipios, que también se someten a consultas populares, o sea que también hay unas especies de referendos, pero lo que más debilita y no ha permitido que se hayan asociaciones de municipios, digamos, entre departamentos, es precisamente los celos de los gobernadores de que haya dos municipios y de otros departamentos y que se asocien. Entonces, aquí pues con mucho éxito han surgido las regiones administrativas de planificación. Sin embargo, si uno se da cuenta, el tema más complejo es el tema financiero, porque se hace toda una organización administrativa, una serie de funciones, pero los recursos, finalmente la nación admitió que podía financiar a esas regiones por la ley,
pero la intención original era que no tuvieran sus propios recursos, es decir, que fueran como una especie de clubes sociales, porque todas esas juntas de gobernadores, si no tienen dinero, pues aparte de hacer reuniones de tipo social, es muy difícil que se pueda avanzar en más. Entonces, pues obviamente la fuerza de las regiones que se crearon y el mismo funcionamiento de esas regiones llevó a que se pensara en una nueva ley, que es la ley 1962. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en ese tema de los recursos son, digamos, bastante celosos en el cuidado de que siempre haya para el tema de las participaciones, o sea, lo que antes era el situado fiscal y la participación en el IVA en la versión original de 1995, pues el celo es que debe ser una ley orgánica, que es la 715, que ha tenido modificaciones, y esa ley es la que trae cómo se reparten los recursos entre las entidades territoriales. Y obviamente, pues todavía no se ha dispuesto nada en el sentido de esa ley, de esas participaciones para las regiones. Los municipios y los departamentos tienen recursos de participaciones, y recursos de participaciones que derivan del principio de autonomía. Si son autónomos, tienen derechos a unos recursos que hacen parte de la nación porque son entidades autónomas. De otra parte, el tema de las autoridades propias. El tema de las autoridades propias es también un elemento fundamental de la autonomía, o sea, la autonomía política, que deriva precisamente de que aquí no solamente tenemos descentralización, sino tenemos autonomía, deriva de la posibilidad de darse sus propias autoridades. Indudablemente allá se llegará en el tema de las regiones, pero por ahora pues no está previsto ese tema. El mismo tema de la posibilidad de crear tributos, eso sería, diríamos, en un estado que tiene ya una organización tributaria de 3 niveles, o sea, el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional, crear otro nivel sería pues bastante complejo, porque tendrían que quitarle a uno para darle a otros, básicamente. Entonces, ese es otro tema complejo. Y en todo caso, lo que se ve es que la otra posible financiación que queda en la ley 1962 es lo que tiene que ver con recursos de regalías. Los recursos de regalías pues son unos recursos muy antiguos dentro de nosotros. Ha habido distintas leyes de regalías que se van ajustando según las necesidades del momento, porque esa es la realidad, y según las expectativas de dónde vienen las regalías. Indudablemente ha habido desde una concentración en muy pocos beneficiarios hasta una expansión que llamaron desvelada un poco peyorativamente, pero eso simplemente era una expansión por todo el país de las regalías. Por eso es que uno dice, bueno, ¿y qué es lo que realmente si uno ve en la perspectiva, qué es lo que el país está como reconstruyendo? Pues el país está reconstruyendo lo que hace muchos años tuvo los estados soberanos, que tenían pues todas las autonomías, la política, bueno, eran también excesivamente autónomos, pero tenían pues su autonomía política, tenían su autonomía fiscal, tenían su autonomía territorial, y indudablemente el Estado centralista ha hecho crisis en muchas partes del mundo. Pero el Estado federal también ha tenido que tomar otras formas para sobrevivir, porque uno piensa en un Estado global, pues resulta que hay una serie de temas que son, digamos así, indelegables y que tienen en cabeza del poder central, porque tienen que ver con relaciones comerciales, relaciones económicas y demás aspectos, incluso responsabilidad de los estados y de las empresas públicas en el contexto global, y eso requiere otra concepción de un Estado federal, de manera que aquí me parece que ya terminando un poco y recogiendo lo último que decía Eloy, pues indudablemente que no sabemos si iremos a tener un Estado de regiones o un Estado regional. Seguramente un Estado de regiones, que es lo que se ha ido creando, es algo que se va dando con un desarrollo desigual y poco a poco. Es un desarrollo hasta que todos alcancen, y por eso, bueno, claro que el doctor dice que eso va a ser más rápido,
Casi nunca he visto que los plazos constitucionales se adelanten, normalmente se retrasan. Entonces, cuando se dice el año 22, pues yo soy optimista, y con que haya una sola región, entidad territorial, creo que se ha logrado el objeto, porque es que cuando hay una ya empiezan a salir más. En el desarrollo de estas ideas tuve la oportunidad, además de leer al doctor Vidal Perdomo, pues mi hijo profesor y vicepresidente de esta academia, también al doctor Augusto Trujillo, quien escribió un artículo en El Espectador donde decía y concluía pues básicamente que aún falta mucho para que haya en esa materia de las regiones verdaderas entidades territoriales. Eso era lo que decía él hace aproximadamente como un mes más o menos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se ha avanzado, realmente lo que toca es avanzar un poco rápidamente en el sentido de darle realidad a un aspecto que es el más descuidado en esa materia de las regiones, que es el tema de la autonomía política, la posibilidad de darse autoridades, y también el tema de la autonomía fiscal. La autonomía fiscal tiene dos expresiones: la posibilidad de crear tributos conforme el mandato legal y la posibilidad de recibir participaciones, que son el recurso más grande que tienen los departamentos y los municipios. Seguramente eso se tiene que ir avanzando hacia allá, pero si no, se van a quedar cortas las regiones para responder también, como decía el profesor Eloy, a una serie de necesidades que deben estar cerca del colombiano y de las colombianas, y que por falta de recursos no lo están. Y de otra parte, para ir ajustando los diversos niveles de gobierno, porque en realidad, a pesar de que desde 1991 en adelante se han hecho una serie de ajustes en lo que tiene que ver con las funciones de las distintas entidades territoriales, con la organización de las distintas entidades territoriales, permanentemente aún se ven que hay cosas que hay que clarificar y, de otra parte, avanzar en el tema. Lo mismo habría que hacer en las regiones, pues, para evitar que haya choques y conflictos de competencias a ese nivel, y con otras regiones cuando encima está relación. Entonces, pues, de nuevo quiero felicitar al doctor Eloy García, no solo pues por su designación como miembro correspondiente extranjero, sino también por su trabajo. Y a todos ustedes, muchas gracias. 6. Toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignia. Muy amable, señor secretario. En primer lugar, procedería a un comentario sobre el importante trabajo presentado en esta ocasión a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al país por el doctor Eloy García Gómez, y contestado magistralmente por nuestro académico que acaba de dirigir la palabra, el doctor Ariel, que ha hecho una magnífica exposición de un tema en el que la Academia Colombiana de Jurisprudencia anuncia igualmente que estará pendiente, porque será muy trajinado a partir del próximo año, que es el tratamiento de la ley 1494 del 19 y sus normas concordantes, que permiten un cierto desarrollo ya con vías autonómicas, y es una materia de especial importancia para el país, al cual no puede ser ajena la Academia Colombiana de Jurisprudencia. He ofrecido al doctor Verano de la Rosa, no ahora, sino en una sesión muy importante que tuvimos en Barranquilla, la primordial atención que la Academia le prestaría a este tema, y particularmente este servidor suyo estará atento a eso. Igualmente, quiero destacar la presencia del señor gobernador de Santander. Le agradezco mucho que nos acompañe, igualmente al señor Procurador General de la Nación, que nos honra con su presencia. Ya a los demás distinguidos visitantes también les dimos esa reiterada salutación. A nuestro amigo de la
Universidad Central Arboleda, que están aquí presentes, rector, vicerrector, decano de la Facultad de Derecho, y que nos honran todos con su presencia. Bienvenidos todos a esta su casa. Procedo a leer brevemente la hoja de vida del doctor Eloy García López. Es un doctor en Derecho con premio extraordinario, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Vigo, técnico en Administración Civil de la Excedencia. Ha sido profesor titular de la Universidad de Alcalá y de la Complutense, y en ella fue vicedecano de la Facultad de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. Ha desempeñado importantes cargos en la Administración del Estado y de las universidades Alcalá de Henares, asesor jurídico de la Complutense de Madrid, director del Departamento de Derecho Público, profesor invitado en distintas universidades europeas, tales como París 12, Le Mans, Perpiñán, Bolonia, Turín, Westminster de Londres, y americanas en Colombia, la Central Arboleda, el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, el Externado, el Instituto Técnico de Monterrey, el College of Law de la American University, autor de libros de inmunidad parlamentaria y de estado de partidos, del problema de la irreelegibilidad en las democracias contemporáneas. Ha participado en la Constitución Española, en Giorgio Lombardi, de Constituciones del País y de la Comunidad Europea, y Andy Laculano, editor y María de 1993, la Constitución Española, la Constitución de la Unión Europea, la República de la Nueva Democracia de los Ciudadanos, en ALEN, en el Instituto ALEN de París, así como en la edición y traducción de 4 libros que son muy importantes, publicados por Tecnos, y que comprenden una importante bibliografía de la cual es autor, coautor o comentarista. Es director y editor de la colección Clásicos del Pensamiento de la editorial Tecnos, fundada en 1985 por don Antonio Trujillo Serra. Finalmente, ha sido investigador principal en los proyectos del recurso de amparo constitucional con especial consideración a las libertades públicas de la Junta de Galicia y el problema de la irregularidad en las democracias contemporáneas del Ministerio de Educación y Ciencia, miembro del Consejo de Dirección del Instituto Oran de París. Leída la hoja de vida, procedo a entregarle el diploma Academia Colombiana de Jurisprudencia, fundada en 1894. El doctor Eloy García López ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente extranjero en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 29 de octubre de 2019, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Tenga la amabilidad, doctor Eloy, de hacerse presente para recibir el diploma. Procedo. ¿Jura usted ante Dios que promete a esta academia cumplir con los estatutos de nuestra institución? Juro. Si es así, que él y ella se lo premien, y si no, que él y ella se lo demanden. Muchas gracias. Le ruego a la señora doña Elsa Varela de Venegas que le imponga la insignia de la institución. Y a la doctora Zaira Barrero de Noguera que le imponga el escudo de nuestra corporación. Y al señor vicepresidente de la corporación le ruego que le entregue los estatutos que se ha comprometido bajo juramento a observar. Bienvenido, muchas gracias.